Buenas noches a todos, bienvenidos. Continuamos con nuestro estudio de la clave de la teosofía en la Logia Blavatsky. Vamos por enseñanzas fundamentales de la teosofía, capítulo 5, página 41 del PDF. Adelante, Enrique. Gracias. Si me haces favor de compartir, Caro. Gracias. Bien, continuamos con el estudio de la clave de la teosofía, con los comentarios correspondientes. La pregunta dice, ¿pretendéis decir que la oración es un procedimiento oculto que produce resultados físicos? La respuesta es sí. El poder de voluntad se convierte en una fuerza viviente, real, pero desgraciados de aquellos ocultistas y teósofos que en vez de extirpar los deseos de su ego inferior, personal u hombre físico, y decir a su ego espiritual superior rodeado de la luz atma búdica, tu voluntad se cumpla, no la mía, usan el poder de voluntad para objetos egoístas o impíos. Esto es magia negra, abominación y hechicería espiritual. Desgraciadamente, esta es la ocupación favorita de nuestros hombres de Estado y generales cristianos, sobre todo cuando estos últimos precipitan a los ejércitos uno contra otro, para que mutuamente se destruyan. Unos y otros se entregan antes de la acción a un acto de brujería, ofreciendo respectivamente oraciones al mismo Dios de los ejércitos, pidiéndole ayuda para que degolle a sus enemigos o para degollar a sus enemigos. Bien, creo que Patti preguntaba la semana pasada sobre esto de hágase tu voluntad y no la mía. Y decíamos que iba a aparecer posteriormente, pues ya apareció. Entonces, quizá no lo expresemos tal cual, así como decimos, hágase tu voluntad y no la mía, como lo conozco yo. Ya, y aquí dice, tu voluntad se cumpla, no la mía. Es decir, que ahí implica también otra cuestión, ¿sí? Si somos egoístas, no vamos a estar pensando exactamente, entregados totalmente en devoción a decir, aquí estoy y venga lo que venga, que se cumpla tu voluntad. En primer lugar, pues no debemos estar involucrando a la divinidad, porque si ya sabemos que existe una ley, que es la ley de karma, entonces podríamos decir que se cumpla en mí, ¿verdad? Que se cumpla en mí la ley de amor y de justicia. Eso sería diferente. Ahí nos despersonalizamos. Ahí ya no somos egoístas, ¿verdad? Estoy dispuesto a recibir lo que me corresponde, plenamente consciente, ¿verdad? Porque nosotros no podemos darle sugerencias a Dios, ¿verdad? Ni obligarlo, ¿sí? A que se cumpla la voluntad de Él en nosotros, ¿verdad? O, visto de otra manera también, en el supuesto de que eh, se entiende aquí que puede ser sincera la declaración, bien, pero generalmente, según opina la señora Blavatsky, y conociendo a la humanidad más que yo, pues evidentemente que es una humanidad egoísta. Así somos, nuestra humanidad es egoísta. Todavía no estamos en un nivel de, evolución que nos permita actuar mayormente con altruismo o totalmente. Y vamos paso a paso y entonces, bueno, pues ahora estamos lidiando con nuestro egoísmo, ¿verdad? Como ya vimos en el estudio anterior, ¿verdad? A veces no somos egoístas hasta con nosotros mismos, no nos procuramos bienestar, nos negamos la oportunidad. Entonces, eh, pero si alguien se resigna también, así, de una manera, digamos, pues cómoda, y que diga,
pues bueno, pues que se haga la voluntad de Dios. Entonces no sabemos en qué sentido lo está diciendo, si es sincero realmente, porque si no es sincero, entonces fuerzas elementales pueden intervenir ahí de acuerdo al pensamiento que tuvo, de acuerdo al sentimiento que generó todo eso. Y es entonces cuando las cosas resultan mal, le resultan mal al individuo, y entonces cree que Dios no lo quiere, y entonces responsabiliza a Dios, ¿verdad? Entonces eso tampoco es conveniente. Simplemente uno debe hacerse responsable de lo que es, de lo que hace, y decir, bueno, pues ahora me toca cumplir, ya me equivoqué, lo que venga, pues trataré de que no sea lo peor, por muy duro que sea, pues voy a resistir porque es mi deber. Para no caer en eso, pues entonces tratar de evitar estar involucrando a la propia divinidad, ¿no? Que no va más allá de nuestro propio ser interno, o sea, del yo superior, no va más allá de eso, por supuesto, porque egoístas como somos, pues nuestro egoísmo no puede tocar lo que es puro, lo que es pureza, lo que es amor. Entonces, se queda aquí en nuestro, ni siquiera llegará a nuestro yo superior, se va a quedar en el plano de lo emocional, de lo egoísta, ahí, y ahí nos vamos a revolcar en los rescoldos de nuestro egoísmo, seguramente, y nos retorceremos ahí de dolor. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido aquello que supuestamente dijimos con toda sinceridad, tu voluntad se cumpla y no la mía. Pues no, eso no es posible que lo digamos. No digo que no haya quien lo haga, efectivamente, pues habrá quien sí lo haga, porque es una persona sincera y es una persona que eh, sabe exactamente qué es lo que está haciendo, pero la inmensa mayoría de la humanidad no estamos preparados para eso. Generalmente buscamos un beneficio personal, ¿verdad? Y efectivamente, usar el poder de la voluntad para objetos egoístas e impuros, pues sí, es como dice la señora Blavatsky, todo egoísmo tiende a la magia negra. La magia negra no es estar haciendo en un aquelarre ahí de brujas y brujos, ceremonias y demás, ¿no? Invocando espíritus o a Satanás, como dicen, ¿no? No, el egoísmo en sí mismo es magia negra, ¿no? Es lo opuesto a la magia blanca, al altruismo, a la bondad, todo eso. Entonces, a la paz interna, a la paz para los demás, todo eso es así, ¿verdad? Y desgraciadamente, como dice aquí, este, los líderes mundiales en todos los tiempos han orado a sus propias divinidades y a veces coinciden que es a la misma divinidad a la que invocan para destruir a la contraparte, ¿verdad? Y entonces creen que Dios les ayuda si triunfan, le ofrecen o le ofrendan los cadáveres de los enemigos, que son sus hermanos, por supuesto, hermanos de la humanidad. Y entonces, pues, hay una equivocación terrible. Aquel que se dedica a hacer la guerra a, a los otros seres humanos, pues está atentando contra la divinidad, está efectuando un acto de magia negra, exactamente. Entonces debemos tener cuidado con nuestros pensamientos y nuestros deseos, ¿sí? Porque pues sí nos hacen enojar y entonces podemos desearle el mal a quien nos hace enojar. Entonces no nos involucremos de esa manera porque las cosas sí resultan. Si uno le desea el mal a otro, puede uno dañarlo efectivamente, pero la consecuencia kármica es terrible. Así que tengamos cuidado con eso. Bien. Irma, te escuchamos. Sí, buenas noches.
Eh, ¿Cómo entonces funciona la orden de servicio de la Sociedad Teosófica de México, que los domingos luego dicen que si algún enfermo o alguien necesita? Ahí entonces, ¿cómo se maneja? Bien, yo creo que la orden teosófica de servicio pues tiene la intención de generar un bien para los demás. Siempre implica un riesgo, ya sea la Cruz Roja, ya sea cualquier otra organización que desea hacer el bien, no orando, sino a través de obras, siempre está de por medio que algún mal deseo, un deseo egoísta, se meta por ahí, interfiera, o un mal pensamiento, un pensamiento egoísta igualmente, ¿sí? Seguramente que eh, en el trabajo que hace la Orden Teosófica de Servicio, está claro que el objetivo es servir a los demás, pero si yo soy el que está dirigiendo esa actividad, yo no tengo el control de los pensamientos ni de las sensaciones, los sentimientos de los demás, ¿sí? Y entonces cada quien debe hacerse responsable, no solamente en la orden teosófica, sino en todas partes, ¿sí? Eso funciona así, es decir, tal como lo dice aquí. Entonces, quien se dedica a servir debe de entender, debe tener claro o clara la idea de que el servicio es sin apego a la recompensa. Es servir porque es un deber servir, es su deber. Y sobre todo, si por su propia voluntad lo está haciendo, entonces más vale que lo haga desinteresadamente, sin el deseo de un aplauso, sin el deseo de que le digan gracias, ni siquiera eso, ¿verdad? Porque entonces prácticamente se está encaminando por la ruta equivocada, ¿sí? No debe haber egoísmo en ese sentido. Entonces, con respecto a la actividad de la Orden Teosófica de Servicio, pues cada quien se hace responsable, quiera o no, de lo que piense o de lo que haga. Es decir, qué sentimiento le está moviendo. Porque podemos, no solo en la Orden Teosófica, digo, en otras organizaciones que son de ayuda para los demás. Bueno, la intención es buena, pero alguien puede equivocarse. Eso es indudable. Alguien puede equivocarse. Pero esencialmente, el propósito de la Orden Teosófica de Servicio es generar el bien para los demás, ya sea incluso para el planeta, ¿no? Pero ya en lo particular, cada individuo, pues, deberá tener el control o no, pero se hace responsable. Finalmente, es el responsable de sí mismo, ¿sí? Es lo que yo puedo opinar en ese sentido. Gracias, Enrique. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar algo? Bien, pues entonces continuamos. La pregunta es, David rogó al Dios de los ejércitos lo ayudase a derrotar a los filisteos y a matar a los sirios y moabitas. Y el Señor protegió a David en todas las oraciones. En esto nos limitamos a seguir lo que encontramos en la Biblia. Bueno, y ahora viene la respuesta que dice, es claro, pero ya que os complacéis en llamaros cristianos y no israelitas o judíos, ¿por qué no hacéis lo que dice Cristo? Recordemos que en el Viejo Testamento o Antiguo Testamento es Jehová el personaje central y Jehová aparece ahí en la Biblia como un Dios que no tiene control en sus emociones, se enoja y tiene deseos de venganza, de sangre, ¿verdad? Entonces, por eso hace la aclaración aquí la señora Blavatsky. Dice,
¿por qué no hacéis lo que dice Cristo? Si se dice cristiano, entonces muy claramente os ordena el Cristo no imitar a los de los tiempos antiguos o de la ley mosaica, y os invita a seguir lo que Él os enseña, advirtiendo a los que quisieren servirse de la espada que por la espada perecerán. El que a hierro mata, a hierro muere, ¿verdad? Dice, el Cristo os ha dado una oración que habéis convertido en ostentación rutinaria, pues solo los labios pronuncian y ninguno, excepto el verdadero ocultista, la comprende. Decís en ella, en esa oración, en el sentido de la letra muerta, perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores, cosa que nunca hacéis. También os dijo, amad a vuestros enemigos y haced bien a aquellos que os odian. No es seguramente el dulce profeta de Nazaret quien os ha enseñado a rezar a vuestro Padre, entre comillas, para matar y vencer a vuestros enemigos. He aquí por qué rechazamos lo que llamáis las oraciones, ¿verdad? Entonces, recordemos que la enseñanza del Cristo está llena de amor y compasión. Siempre la invitación del Señor Cristo es a perdonar, a hacer el bien a los demás, ¿verdad? Aquello de no hagáis a los demás lo que no quieras para ti, o en sentido positivo, haz a los demás lo que quieras para ti, ¿verdad? Él nunca profirió una frase, una palabra de desamor. Siempre habló en el sentido del altruismo, del desarrollo del amor, de la entrega a los demás, como Él lo hizo. Por eso dijo, amaos los unos a los otros. O la otra, aquella de amaos, un último mandamiento os dejo, dijo, ¿no? Un último mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. ¿Y cómo amó? Totalmente desinteresado en una recompensa. Un amor absoluto, altruista, completamente. Él no vino a pedir nada a cambio. Y esa es la enseñanza que vino a dar, una enseñanza de amor, de servicio a los demás. Y en el Viejo Testamento se hace lo contrario. Aquel que se porta mal, sanciónalo, mátalo, quítale la cabeza, ¿verdad? Él nunca profirió una palabra de desamor, siempre fue una enseñanza de amor. Entonces, por eso es que equivocadamente digo yo equivocadamente, las religiones, pues amedrentan, llenan de miedo a la gente, diciéndoles que el que no se porte bien se va a ir a un infierno de fuego, y no se va a ir el hombre físico, porque queda claro que queda enterrado ahí, los que son enterrados y los que más, los otros son cremados y demás, ¿no? Pero entonces lo que parte de este plano, dicen los cristianos, es el alma. Pero ¿cómo se va a consumir el alma si no le puede afectar un fuego físico, ¿no? Esas llamas del infierno, llamas físicas. Entonces, repito, debe ser una acción altruista permanente de parte del hombre, ¿no? Aquí hablando de la letra muerta del Padre Nuestro, dice, perdónanos nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. Y la verdad es que solamente es de dicho, que la inmensa mayoría no estamos capacitados, no es que no queramos, es que no estamos capacitados para hacer eso, de perdonar siempre a los que nos ofenden, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos y haced bien a aquellos que os odien, ¿verdad? Recordemos aquello que dijo también que es una expresión máxima, elevadísima, aquella
¿Qué mérito tiene que perdones a aquellos que os aman? Perdona a los que te ofenden, a los que te lastiman. Esa sí será una muestra absoluta de amor puro, pero no estamos capacitados. Nos falta mucho para llegar a ese estado. Pero en fin, aquí estamos. A ver, Rosy, adelante. Enrique, pues mira, voy a hacer una pequeña observación. Híjole, es difícil porque pues bueno, pero bueno, lo voy a hacer porque yo desde niña lo vi y como que no me cuadraba, ¿no? Y inclusive después lo chequé con una persona que tiene muchos años en teosofía también y bueno, estuvo de acuerdo, ¿no? En esta frase que dice, perdona, bueno, a mí en lo personal se me hace muy altanera. Te voy a decir por qué. Dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En primer lugar, es como decirle a la divinidad, haz las cosas como yo y aprende de mí. Así, perdónanos como yo perdono, en vez de decir, perdona nuestras deudas, como nuestro deber es perdonar a los demás. Pero no ponernos de ejemplo. Ahí es como decir, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, tú también perdónanos. A mí, ahí es como ponerle un ejemplo a él. Perdónanos porque yo perdono a los demás, así perdóname tú, como yo perdono a los demás. No sé, nunca me cuadró, se me hizo muy altanera. Dije, eso es una mano física de algún clérigo, no se me hace un pronunciamiento elevado. A mí en lo personal, la gente puede pensar con todo el respeto lo que guste, ¿no? Pero a mí siempre esa frase se me hizo muy agresiva porque pues efectivamente es ponerle el ejemplo a Dios de que perdona como yo voy a perdonar, en vez de ser un poco más humilde, ¿no? Yo creo que dicen los anales antiguos hebreos que en realidad debe ser como nuestro deber es perdonar a los demás y hacer el bien a los demás. No, perdóname porque yo te voy a perdonar a ti o voy a perdonar a los demás, ¿me entiendes? No sé si es un poquito complicado, ¿no? Pero a mí nunca me cuadró eso, ¿no? Además, el Señor Cristo en realidad, pues, no pedía, Él siempre estaba auxiliando a todos y mi casa tenía, porque tenía que estar donde tenía que estar. El Señor Cristo siempre se tenía que mover a todos lados para estar auxiliando, ¿no? Y pues Él trataba de ayudar a la gente de que se elevara y es más, les decía, tu fe te ha salvado, ¿no? Inclusive San Pablo muy rara vez se refirió al Cristo histórico, siempre habló del Cristo íntimo, del Padre en secreto. Entonces, bueno, nada más era comentar esto. Okay. Y bueno, pues reflexionar sobre eso, ¿no? Hacer nuestro mejor deber hacia los demás. Gracias. Gracias, Rosy. Y yo agregaría esto de perdónanos nuestras deudas, es equivalente a existe una ley de karma, ahora que nosotros conocemos, ¿sí? Existe la ley de karma y entonces sabemos que la ley de karma no perdona nada. Recibimos justamente lo que sembramos, es nuestra cosecha. No puede perdonarnos. Y no es porque Dios no quiera perdonar, es porque hay una ley que si se cumple, no hay ningún problema. Pero si se viola, entonces el que viola la ley tiene que responder por esa violación. Ni más ni menos. Así. Bien. Pati, adelante. Aquí tengo una pregunta, Enrique, que me surgió. ¿En qué consiste o en qué se determina o radica el hecho de que dos personas oren y a uno se le conteste esa oración y al otro no? ¿Aquí depende del karma de cada persona? Eso es lo que iba a comentar. Uno es porque lo merece. El otro, la otra parte, y ahí interviene la ley de karma, desde luego. La otra parte es como expliqué hace rato, es que nosotros tenemos la capacidad de mover las fuerzas elementales. Nosotros, estemos donde estemos, las legiones, llamémosle así, de seres vivientes llamados elementales y que son invisibles para nosotros, son unas energías que nosotros hemos movido y que les damos un carácter, un color, les definimos nosotros la forma de que deben actuar.
O sea, como nosotros pensamos, así los teñimos de ese color o con ese carácter a esas fuerzas elementales, a esas energías, ¿sí? Entonces, cuando nosotros deseamos algo, lo que estamos haciendo es mover esas energías que están con nosotros y esas energías responden. Y entonces el objeto de nuestros deseos, si nosotros le hemos dado ese poder a esas fuerzas elementales, entonces hacen que el objeto de nuestro deseo se acerque, se haga presente en nuestra vida. Es eso, ¿sí? Entonces por eso debemos tener cuidado en lo que pedimos, porque si es un pedimento egoísta, una petición egoísta, entonces vamos a crear un mal karma, ¿sí? Entonces por eso la señora Blavatsky dice, hay que obrar, no hay que estar invocando, porque no sabemos qué es lo que vamos a generar. Y aún en la acción, aún en la obra, ¿cuál es la intención? Quizá al principio la intención sea buena, pero en el camino nos equivocamos a la hora de realizar la acción. Entonces, es lo que yo puedo comentarte, Pati, que sí, una parte de esas dos personas puede ser por méritos que le corresponda, y también tienen que ver las fuerzas elementales, ¿sí? En todo. Cuando desencarnamos, esos elementales que nosotros hicimos parte de nuestra historia, en nuestra vida, se quedan en la luz astral para cuando regresemos a encarnar, ahí nos están esperando. Y entonces se agregan nuevamente, porque son nuestros elementales. Nosotros, es una energía que nosotros movimos y esa va a estar pegada con nosotros todo el tiempo, el tipo que sea, la buena y la mala energía, ahí va a estar esperando, ¿sí? Pero sí, depende de uno mismo, ya sea kármicamente o ya sea que también, digamos, en el karma actual hemos movido ciertas energías y ahí está la respuesta. Entonces es eso. Si no has escuchado las conferencias que di sobre los elementales, búscalas en los canales de la sociedad. Ahí están, son 3 o 4 pláticas que di sobre los elementales. Entonces, para que tengas una mejor comprensión acerca de lo que te estoy hablando. Gracias, Pati. Entonces, una pregunta más. Entonces, en la oración se abren esos canales energéticos de elementales, esos son los que en cierta manera, nos ayudan, ¿no? Sí, Son como nosotros los movemos. ¿Son como No, cortes o como, no sé, como abrir dimensión o cómo? no, no. Los elementales forman parte de la naturaleza. Recordemos que los reinos elementales son 3. La señora Blavatsky dice que de esos reinos elementales, incluso para ella hay muy poca información. Ella no sabe mucho y por lo tanto no da mucha información, ¿sí? Entonces, los reinos elementales siguen presentes en la evolución del planeta y del universo, pero en este caso, los elementales que corresponden a la formación del planeta y de todo lo que existe, son ellos los que le dan forma a los elementos. Los elementales les dan forma a los elementos y son energías, son centros de energía, dice la señora Blavatsky, a los cuales no se atreve a llamarlos de ninguna manera, les dice cosas, ¿sí? Porque son tan sutiles que solamente un clarividente como tan poderoso como lo era la señora Blavatsky puede conocerlos, puede verlos, ¿verdad? Por ejemplo, los elementales de la música. Se dice que en alguna ocasión, la señora, creo que fue la señora Blavatsky, la que estaba en un teatro, y entonces en cuanto empezaron a sonar los sonidos de la orquesta o de la sinfónica, ella vio cómo empezaron a danzar esos elementales. Ella los vio como pequeños puntitos de luz, cómo se movían intensamente. Bueno, pues cuando nosotros nos emocionamos, digamos, una emoción elevada, los elementales que nosotros hemos movido, que le hemos dado ese carácter a esos elementales,
son los que entran en acción. Pero cuando nos enojamos porque tenemos un carácter irascible, también los que tienen ese carácter se mueven y entonces ellos le dan forma a nuestros pensamientos de ira o a nuestras expresiones de ira. Son ellos los que se mueven esa energía y obviamente que la hacemos patente, la descargamos esa energía de elementales sobre la persona con la que estamos disgustados. Lo hacemos víctima pero a través de los elementales, ¿sí? Entonces, por eso repito, debemos tener cuidado en lo que pensamos y en lo que decimos, porque también con la palabra podemos matar, con el pensamiento podemos matar, así, literalmente. Entonces, tengamos cuidado. Gracias. De nada, Pati. Adelante, Carlos. Buenas noches. Está apagado tu micrófono, Carlos. Ahora Eso, sí. perdón. Gracias por la oportunidad, te decía, y no está de más felicitarte por las clases, por la claridad y por tus explicaciones y tus puntos de vista. No interrumpimos porque lo dejas bastante claro e incluso ahorita en lo que terminaste de decir, estás complementando la respuesta anterior a lo de las oraciones de la orden de servicio. Espero que no se esté cortando esto, porque la orden de servicio también tiene un poco de conocimiento respecto a los devas de la salud. Entonces están manejando la voluntad de su pensamiento para tratar de indicarle a los devas de la salud que hay personas necesitadas que necesitan sanación. Por supuesto, los devas de la salud están a la par de los enfermos, están ya cerca del sufrimiento. No necesitan que nosotros le digamos que por favor sane a un enfermo, porque ellos ya están ahí. Lo único es que depende del karma, el karma lavable, el karma que puede pues ayudarnos a sanar, y el karma que nos está enseñando a través del dolor, pues es lo que nos va a dejar sanarnos o no sanarnos. Por eso lo mismo cuando alguien ora y se sana y alguien ora y no se sana, pues porque el karma ya te ha determinado tus escandas y tu forma en que en este plano uno va a aprender, ya sea de una manera sanándose, porque uno también tiene que agradecer, o no sanándose, lo cual también debería de pues enseñarnos en nuestra vida. Entonces yo creo que estás cabalmente terminando de ajustar bien la respuesta del por qué en la orden de la sociedad teosófica no es que no se ore, o sea, no es estar en contra de las oraciones, de la voluntad, del pensamiento enfocado hacia un altruismo. En cambio, el pensamiento enfocado hacia el egoísmo, con palabras vacías y redundantes, repeticiones absurdas que nadie las comprende a cabalidad, por ejemplo, el Padre Nuestro, eso no tiene sentido. O sea, todos rezamos el Padre Nuestro cuando fuimos a la escuelita y bueno, Padre Nuestro, de hecho hay un meme que dice, bandera nuestra que estás en tus cielos, porque la gente solo repite las palabras, no las entiende. Esas oraciones no tienen mucho significado, por eso decía HPV que ella era de actuar más que de orar. Sin embargo, no es en contra de la oración pensada como esa forma de pensamiento dirigido de la voluntad hacia uno mismo y hacia nuestras propias capacidades mentales. Entonces, te felicito por estas dos uniones que hiciste ahorita de respuestas que nos dejan mucho más claro cada vez. Gracias, Enrique. Gracias, Carlos. Nos ayudaste a agregar algo más, que elementos que nos ayudan a aclarar esto. Gracias. Bien. ¿Qué hora es? No es que en la otra sesión nos pasamos de tiempo. 9:30. Le robamos a esta. Bueno, vamos a esta pregunta y los que deseen quedarse, pues, pues adelante. Espero no tardarnos mucho. Pati levantó la mano, Enrique. Pati. Entonces, Enrique, dentro de la sociedad teosófica, ¿hay alguna oración que sea efectiva para poder
llegar a esos niveles de divinidad o de elementales en los cuales nos puedan apoyar? A ver, nuevamente. Las oraciones son lo de menos. La intención, la pureza de la intención o la no pureza de la intención es lo que determina lo que habrá de ocurrir, el resultado. Pero depende de la voluntad del hombre, depende de su poder. ¿Sí? Hay personas que son muy poderosas mentalmente y son las que tú ponías el ejemplo hace rato de las personas, de dos personas que una pide y no se le da y otra pide y se le da, porque tiene ese poder mental, ¿sí? Ya tiene ese desarrollo, ha trabajado seguramente en otras vidas para poder desarrollar ese poder y utiliza su voluntad para crear, prácticamente para crear el resultado. Eso es lo que hacen, ¿sí? Y por eso decía yo, hay que tener cuidado porque si son pensamientos egoístas, se crean formas egoístas y de ahí viene el resultado. El deseo mueve el pensamiento atrae lo que inicialmente el deseo generó y entonces a través del pensamiento acercamos los objetos y nos valemos de esas fuerzas elementales para conseguir lo que deseamos. Son los que le dan forma, digamos, material ya al cumplimiento del deseo. Eso es lo que ocurre. Pero obviamente que el poder de la voluntad está ahí. Entonces, dentro o fuera de la sociedad teosófica, como dije hace rato, pues aquel que desea que se consuma algo, es decir, que se llegue a su consumación, pues debe realizar un trabajo utilizando el poder de la voluntad, el pensamiento, y obviamente que eso conecta con las fuerzas que se están moviendo, por supuesto. Entonces, en la sociedad teosófica, pues se habla, por ejemplo, de esta oración de unidad, ¿no? O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que, etcétera, etcétera, ¿no? Tú la conoces, ¿no? Y hay otras, la gran invocación y demás, todas esas que dichas de una manera egoísta, resulta lo mismo que el Padre Nuestro, que no tiene ni ton ni son, no tiene sentido, ¿verdad? Cuando la iglesia nos piden, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es el y vamos a la carrera, no razonamos en lo que estamos haciendo, y no hay conciencia, solamente repetir como ave parlante y punto, ¿no? Entonces, precisamente por eso tenemos que detenernos aquí, por eso la señora Blavatsky da la explicación esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos reflexionar sobre eso, debemos detenernos. A ver, después que termine esta sesión, a ver, voy a ir palabra por palabra en el susodicho Padre Nuestro, a ver, voy a interpretarlo en libertad, desapegado de lo que diga el sacerdote o de lo que me diga el Santo Papa, lo que sea, desapegado de todo eso, en plena libertad. A ver, voy a interpretar lo que yo pueda interpretar de esa manera. Entonces, repito, dentro o fuera de la sociedad, cualquier oración, cualquier invocación que se haga, no depende de la oración misma, de tantas o cuantas palabras, o que cuán bellas o feas sean, depende de la voluntad del que va a pronunciar las palabras correspondientes que integran la oración, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces continuamos ahora con Rosy. Rápido, Enrique, nada más para complementar algo rapidísimo. En realidad, los que estudiamos teosofía seguimos mucho a las recomendaciones que nos hacen los maestros de sabiduría, y una de ellas es todos los pronunciamientos que inclusive son de filosofía del señor Buda, que son sublimes, y que ninguno de ellos siempre es pedir para uno mismo, sino que siempre se ofrece para todos los seres sintientes. Por ejemplo, una bellísima que dice,
que todos los seres que estén atormentados por los sufrimientos obtengan, por los sufrimientos de cuerpo y mente y espíritu, obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Yo creo que es algo muy hermoso que estamos ofreciendo y no estamos pidiendo para nosotros, sino que todo lo que hagamos, ofrecerlo para la humanidad. Inclusive el pronunciamiento que hacíamos cuando estábamos en la Logia Aura, ¿te acuerdas? Que decías tú que extraordinario, porque nunca se pedía nada, sino que para nosotros, sino para toda la humanidad. El pedir por toda la humanidad, el pronunciar algo en amor infinito hacia la humanidad, nos beneficia a nosotros. Como este que decías tú, ¿recuerdas de que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad? Que el espíritu de paz se difunda por el mundo, que el espíritu de colaboración una a todos los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de los agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Yo creo que estos pronunciamientos, estas oraciones que son hermosísimas, las podemos nosotros pronunciar como oraciones, pero más que todo como ofrecimientos para nosotros ser útiles a la humanidad. Ajá. Es una forma que los maestros de sabiduría nos invitan a hacer estos pronunciamientos en amor infinito y no están nada más pensando en dame, porque en realidad todos estamos ya colmados, ya lo tenemos todo, ¿no? Inclusive hasta las personas con discapacidad ya lo tienen todo. Simplemente darnos, y hasta en una conferencia que di hace poco donde hay un ejemplo de una historia del señor Buda, que llega un mendigo y le dice, pues que yo no tengo nada que dar. Dice, claro que tienes que dar. Tienes unos ojos de bondad, tienes brazos para abrazar, tienes unos labios para hablarle con palabras bellas a alguien que esté desolado. Tienes muchas cosas que dar. La pobreza de espíritu es de la que tenemos todos, pero la riqueza la tenemos y podemos nosotros compartirla. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Quizá vaya a generar alguna controversia respecto de lo que decía Carlos, ¿no? De cómo la Orden Teosófica de Servicio se invoca a los devas, ¿no? La señora Blavatsky escribe en la Doctrina Secreta lo siguiente. Dice, los ángeles son hombres de una clase superior y nada más. No son ni ángeles ministrantes, ni protectores, ni precursores del Altísimo, y menos aún mensajeros de la cólera de ningún Dios como el que ha creado la fantasía del hombre. Es necio apelar a su protección. El apelar a su protección es tan necio como creer que se pueda obtener su simpatía por cualquier clase de propiciación, ya que ellos son, tanto como el mismo hombre lo es, esclavos y criaturas de la inmutable ley kármica y cósmica. La razón de esto es evidente. No teniendo elementos de personalidad en su esencia, no pueden tener cualidades personales, como las que atribuye el hombre a su Dios antropomórfico en sus religiones exotéricas. Un Dios celoso y exclusivo que se regocija y se siente encolerizado, se complace con sacrificios y es más despótico en su vanidad que cualquier hombre finito y tonto. El hombre, como se muestra en el libro segundo, siendo un compuesto de la esencia de todas las jerarquías celestes, puede tener éxito en hacerse a sí mismo, como tal, superior en su sentido a cualquier jerarquía o clase, o incluso a una combinación de ellas. Y aquí viene algo muy importante. El hombre no puede ni propiciar ni mandar a los devas. Se dice, pero paralizando su personalidad inferior y llegado de este modo al completo conocimiento de la no separatividad de su sí superior del absoluto uno, el hombre puede, aún durante su vida terrestre, llegar a ser uno como nosotros, es decir, como los dioses, ¿no? Alimentándose del fruto del conocimiento que disipa la ignorancia, así es como el hombre llega a ser semejante a uno de los Elohim o de los Dians, o sea, de las jerarquías creadoras, ¿sí? Y una vez en su plano, el espíritu de solidaridad y de perfecta armonía que reina en toda jerarquía debe extenderse sobre él
y protegerlo en todo detalle, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay. Es decir, en lo que estamos estudiando en la clave de la teosofía, que se complementa con este cuestionario, es que el hombre tiene que tener confianza en sí mismo y no estar esperando que las ayudas externas de algo que no conoce. O díganme si ustedes conocen a un ángel, a un deva. No. Y si alguien dice que lo conoce es porque su mente lo creó, ¿verdad? Porque no tienen relación con nosotros. Los ángeles son de una evolución diferente, que fueron hombres, dice la señora Blavatsky, pero ahora están en otro estado y están cumpliendo una tarea específica, pero no es la de obedecer, de estar protegiendo a los hombres, no, ni que tuviéramos tantos méritos, la verdad, ¿verdad? Entonces el ángel de la guarda es el que nosotros nos creamos. Eso es justamente con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, que la naturaleza nos va proveyendo, nos va correspondiendo de eso que nosotros hemos generado. Nada más nos da lo que, justamente lo que creamos. No hay ni más ni menos para nosotros que lo que hemos creado, que lo que hemos sembrado. Entonces, los que se quejan de su mala suerte, pues deben quejarse consigo mismo, no con Dios ni con el diablo, ¿verdad? Porque es el resultado de sus acciones del pasado. Bueno, no lo tomen como regaño, perdónenme. Adelante, Daniel. Yo así lo entiendo. Gracias, Enrique. No, todos estamos, bueno, yo creo que casi todos estamos de acuerdo con todo lo que nos has dicho hoy sobre la oración. Lo que pasa es que es un tema bastante, bueno, y el tema ha sido largo porque realmente lo amplía bastante la señora Blavatsky aquí en la clave de la teosofía, porque es un tema quizás un poquito álgido, ¿no? Pero yo solamente quería dar mi opinión personal con referencia a este tema, ¿no? Porque yo entiendo que muchas personas necesitan orar porque se sienten de repente bien y no está mal, no está mal. Y en algún momento de nuestras vidas, yo creo que a todos nos ha tocado orar en algún momento por alguna razón, por alguna circunstancia que uno haya estado atravesando. Lo único que sí, mi opinión es la siguiente, ¿no? Con respecto a todo esto, para los que en algún momento necesiten orar y quizás yo los momentos que me ha tocado lo he aplicado sin saberlo, pero lo aplicaba, ¿no? Pero pienso yo que la oración tenemos que verla desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista práctico, y hay que aplicar el sentido común y el discernimiento cuando haya que orar o pedir algo o enviar una energía. No vamos a hablar solo de oración, porque ya entendimos que no es, la oración es otra cosa. Y desde el punto de vista espiritual, yo diría que la mejor oración es la que sale de nuestro corazón. No hay otra, no hay otra. La que salga de nuestro corazón es la mejor oración. Ese era mi comentario y mi opinión personal con respecto a este tema. Muchas gracias. Y buenas noches. Gracias, Daniel. Sí, gracias. Muy acertado tu comentario y eso me da oportunidad para decir nuevamente, mis puntos de vista no son en el sentido de que deben hacer lo que yo digo. Es solamente explicar lo que, ampliar la explicación que da la señora Blavatsky y en lo que yo sí creo, ¿verdad? Pero cada quien está en entera libertad de seguir haciendo según sus propias creencias y demás. Llegará el momento en que quizá se entienda de otra manera. No sé si exactamente como lo explica la clave de la teosofía, pero sí es importante decir eso. Son mis puntos de vista muy personales, yo así lo percibo, así lo entiendo y trato de llevarlo a cabo. No es sencillo, desde luego, porque trae una larga cauda de creencias y demás, ¿no? Y como decías tú, exactamente es un tema delicado, porque estamos acostumbrados, pero en todo caso, estamos hablando aquí entre nosotros que tenemos deseos de aprender. Y entonces espero que nadie se sienta lastimado, porque no es el propósito. El propósito es mostrar lo que dice la clave de la teosofía y yo doy mi punto de vista personal, el cual, desde luego, puede cometer errores. Puedo cometer errores y demás, pero es mi punto de vista y respetaré el punto de vista de los demás también. Solamente les doy información. Eso es todo. Un abrazo para todos, de todo corazón. No se sientan mal, por favor.
Y bueno, pues creo que aquí llegamos al final de la sesión de hoy. Ya rebasamos. Justamente estamos recuperando el tiempo que utilizamos de la otra sesión, pero está bien. Entonces, pues les agradezco su paciencia, su colaboración para con la logia y desde luego que nuestra intención es darles instrumentos para que ustedes continúen investigando y que lleguen a sus propias conclusiones, no que dependan del punto de vista de un servidor, sino que cada quien reflexione y vaya viendo. Igual, si no están de acuerdo, está bien, no hay problema. No tenemos ningún problema en ese sentido. El que no quiera creer esto, bueno, pues está bien. Y aquí seguimos. Pues muchas gracias a todos.